Hola, bienvenidos al Diario de un Boomer. Para quienes crecimos con la ciencia ficción, Isaac Asimov es un nombre que nos suena muchísimo. Allá por 1942, este genio nos dio las famosas 3 leyes de la robótica. Y esa idea definió por completo cómo nos imaginábamos el futuro con máquinas inteligentes. Pero ¿saben qué? Resulta que el futuro ya llegó y no se parece en nada a lo que pensábamos. Los robots de hoy, la inteligencia artificial, no siguen esas leyes. De hecho, siguen algo más parecido a un manual de recursos humanos. Así que, en los próximos minutos, vamos a desmenuzar este viaje tan particular. Empezaremos con las leyes que creíamos que iban a gobernar a los robots. Luego veremos las reglas súper complejas que los dirigen hoy, cómo funciona este nuevo sistema y, claro, el problemón que nadie vio venir. Para entender por qué dejamos atrás ese futuro que parecía tan claro, primero hay que recordar cómo eran esas reglas. En su momento, de verdad parecían perfectas. A ver, sonaba súper lógico, ¿no? Primero, no dañar a los humanos. Segundo, obedecerlos, a menos que te pidan dañar a alguien. Y tercero, protegerte a ti mismo, siempre y cuando no rompas las 2 primeras reglas. Eran 3 directivas, simples, elegantes, parecían el plan a prueba de balas para una IA segura al servicio de la humanidad. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque hoy tenemos inteligencia artificial que habla, que escribe, que hasta razona. Pero, increíblemente, esas reglas clásicas, esas que todos conocíamos, fueron completamente abandonadas por la gente que está construyendo este futuro. Bueno, entonces, si no usan las leyes de Asimov, ¿qué están usando? Y aquí es donde entra en escena algo llamado la Constitución de Claude, que es un enfoque, radicalmente distinto, creado por una compañía que se llama Anthropic. Es que el contraste es brutal. O sea, pasamos de la lógica pura, binaria, de Asimov, básicamente, daño sí o no, 0 o 1, a la ética moderna, que es un manual de 50 páginas, totalmente subjetivo, llenísimo de matices, de zonas grises. Esta analogía lo ilustra perfecto. Si las leyes de Asimov eran como los 10 mandamientos para los robots, claros, directos, al grano, lo que tenemos ahora es más bien un manual de recursos humanos de 50 páginas, lleno de cláusulas, de peros, de burocracia ética. Y ojo, este manual no se alimentaron de la nada. Es como un cóctel. Se alimenta de una mezcla bien compleja de principios. Le metieron ideas de la Declaración de los Derechos Humanos, de las políticas de seguridad de una empresa como Apple, e incluso intentaron incluir principios de culturas no occidentales para que no tuviera una sola visión del mundo. Y esto es lo más importante. Cambia la pregunta fundamental que se hace la IA a sí misma. La máquina de Asimov se preguntaba, ¿con esta voy a lastimar a un humano? La de Claude se pregunta, ¿esta respuesta puede ser ofensiva? ¿Es lo suficientemente inclusiva? El foco ya no es el daño físico, para nada. Ahora es la sensibilidad social. Ahora vamos a explorar el mecanismo que hace que todo esto funcione. Porque no es tan fácil como programar 3 leyes y ya. Es algo bastante más ingenioso. El concepto clave se llama IA constitucional. Miren, en lugar de tener a miles de humanos corrigiendo a la IA cada vez que se equivoca, lo que hicieron fue darle el manual y decirle, toma, estúdiatelo y edúcate a ti misma. Y el proceso es muy curioso. Cuando se le hace una pregunta, la IA genera una primera respuesta, así, en borrador. Pero, antes de mostrarla, otra parte de su cerebro, como un Pepe Grillo digital, la revisa y la critica, basándose en la Constitución. Después de eso, se autocorrige y ya nos manda la versión final, la que ya pasó el filtro. Es como si la máquina tuviera una conciencia, ¿no? Pero, y esto es fundamental entenderlo, no es una conciencia universal o, no sé, divina. Es una conciencia artificial diseñada y escrita por un grupo muy específico de personas, con su propia visión del mundo, desde sus oficinas. Y bueno, esto nos lleva al mero centro del asunto, a un problema que, irónicamente, el mismísimo Asimov ya había anticipado en sus cuentos de ciencia ficción. Hay que recordar que el drama en los cuentos de Asimov no eran las leyes en sí. El verdadero conflicto surgía cuando esas reglas, tan perfectamente lógicas, se daban de topes contra el caos, contra lo irracional de la vida humana. Pues, esa ficción, hoy, es nuestra realidad. Así que la pregunta clave es, ¿quién redactó esa constitución? Porque no fue un consenso mundial. Fue un grupo de ingenieros y filósofos, principalmente en California. ¿La visión del mundo de ellos debería ser la visión del mundo de toda la humanidad? Es una buena pregunta. Esto nos pone frente a dilemas éticos súper prácticos. Por ejemplo, el término inofensivo es muy ambiguo. ¿Qué es más importante?
proteger los sentimientos de alguien o decirle una verdad que podría serle útil aunque le duela. La IA tiene que tomar esa decisión. Y la ambigüedad sigue. ¿Qué es útil? Para un comediante, un insulto ingenioso es una herramienta de trabajo, es útil, pero para la persona que lo recibe es un ataque. La pobre IA queda atrapada en medio de estas interpretaciones tan subjetivas. Asimov soñaba con robots que no nos hicieran daño físico. Y hoy, lo que estamos creando son inteligencias artificiales que parece que le tienen pánico a ofendernos emocionalmente. La misión cambió por completo. Y la conclusión es un poco inquietante. Al programar una inteligencia artificial para que priorice la armonía y evite la ofensa a toda costa, ¿no le estaremos programando para que nos mienta amablemente, para que nos diga lo que queremos oír en lugar de verdades incómodas? Esa es la gran pregunta que nos deja esta nueva era. Idea, concepto y guión. El diario de un boomer. Agradecimiento especial a Notebook LM por la generación de las voces y los gráficos. Si te gustó este video, seguro te va a encantar este otro.